El 9 de diciembre del 2023 sucedió algo muy importante. La Unión Europea ha marcado un hito en la regulación de la inteligencia artificial a través del AI Act, un proyecto de ley aún no definitivo, pero que promete cambiar el panorama tecnológico. Esta normativa constituye un verdadero punto de inflexión en materia de inteligencia artificial, su uso y su regulación. Hoy vamos a adentrarnos en lo que significa este acto legislativo, cómo nos va a afectar y qué esperar en el futuro de la IA. Vamos con la intro. Para darles un poco de contexto sobre lo que es exactamente la AI Act, es importante retroceder al origen de esta legislación, ver los antecedentes históricos para entender concretamente a qué nos enfrentamos. En abril del 2021, bastante novedoso para la época, la Comisión Europea propone un marco regulatorio único para la inteligencia artificial, buscando equilibrar de alguna manera la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales. Y esto lo vamos a ver repetido en el tiempo. Por un lado, la innovación tecnológica que va a pasos muy agigantados y en un marco de tiempo muy corto, y por el otro lado los derechos fundamentales del hombre, que deben ser protegidos a través de un marco regulatorio ad hoc. Fundamentalmente, esta normativa busca regular a la inteligencia artificial en la Unión Europea entendida como región, siguiendo un enfoque basado casi exclusivamente en el riesgo. Es decir, vamos a ver tres clasificaciones y esas clasificaciones se van a basar en el riesgo que tenga el modelo de negocio en sí. Este acto legislativo aborda prácticas prohibidas de la inteligencia artificial, como son las manipulaciones subliminales o el scoring social por autoridades públicas. Asimismo, establece categorías de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial, enfocándose específicamente en aquellos de alto riesgo, que deban cumplir con estrictos requisitos y pasar por evaluaciones de conformidad antes de su implementación. Además, el AI Act enfatiza la transparencia, la supervisión humana y la protección de datos y derechos fundamentales. Otra vez podemos ver cómo estos derechos fundamentales del hombre van rodeando todo lo que tiene que ver con este acto y propone un sistema de gobernanza a nivel de los Estados miembros y de la Unión Europea para su aplicación y supervisión efectiva. ¿Pero por qué sucede esto? Pues este marco normativo lo que busca es equilibrar la innovación y la seguridad, promoviendo de alguna manera un mercado único para sistemas de inteligencia artificial fiables y sobre todo legales. Muy bien, hemos hablado concretamente de la clasificación de riesgo en el AI Act, pero no hemos definido concretamente cuáles son las categorías principales. Pues, como hemos dicho brevemente, hay tres: riesgo inaceptable, alto riesgo y riesgo limitado o mínimo. El riesgo inaceptable prohíbe ciertos usos de la IA que se consideran una amenaza clara a la seguridad, medios de vida o derechos de las personas, como la manipulación subliminal o el scoring social por parte de autoridades públicas. A su vez, el alto riesgo enfoca en sistemas de inteligencia artificial que puedan tener un impacto significativo en la seguridad o derechos fundamentales. Estos sistemas sobre todo están sujetos a estrictas obligaciones, como evaluaciones de riesgo, cumplimientos de altos estándares de calidad y seguridad, es decir, el famoso compliance, pero no hace que sean imposibles de implementar en el mercado, a diferencia del riesgo inaceptable. Y por el otro lado tenemos el riesgo limitado mínimo, que son sistemas de inteligencia artificial con impactos menos críticos, sujetos a requisitos de transparencia e información del usuario, como el GPDR, pero en definitiva cumplimentan o se asemejan a otros modelos de negocio que no tienen que ver tanto con inteligencia artificial y que pueden pasar este filtro sin problema. Pero vamos a ahondar un poquito más en lo que es el riesgo inaceptable, porque es muy importante que lo sepan, sobre todo si tienen modelos de negocio que tengan que ver con inteligencia artificial o si están pensando en tenerlos. Esto es muy importante porque va a ser el marco regulatorio que va a definir y gobernar a todos los modelos de negocios imperantes en Europa o aquellos modelos de negocios que quieran penetrar en el mercado europeo. En el AI Act se detalla en el artículo número 5 y abarca prácticas específicas de lo que es la inteligencia artificial que son completamente prohibidas. Insisto, completamente prohibidas, debido a su potencial daño a los derechos fundamentales y la seguridad de las personas. Vamos a nombrar concretamente tres ejemplos claros. Número 1. Técnicas subliminales. Se prohíbe el uso de sistemas de inteligencia artificial que desplieguen técnicas subliminales más allá de la conciencia de una persona para distorsionar materialmente el comportamiento de esa persona de una manera que cause, o sea probable que cause, daño físico o psicológico. Esta prohibición es fundamental y es muy importante tenerla en cuenta porque aborda la preocupación de que la IA podría ser utilizada para influir en aquellas decisiones o acciones de las personas sin un consentimiento previo o sin directamente su conocimiento. Es decir, que no sepamos que estamos siendo influidos. Un ejemplo claro es un sistema integrado de inteligencia artificial en las plataformas de redes sociales, sobre todo un algoritmo, que utilice dichos algoritmos para presentar contenidos que influyan subliminalmente en el comportamiento de los usuarios, como por ejemplo impulsarlos a participar en actividades peligrosas o perjudiciales para su salud mental, o hacer otro tipo de prácticas sin que los usuarios sean conscientes de esta manipulación.
Número 2. Explotación de vulnerabilidades. También se prohíbe el uso de sistemas de inteligencia artificial que exploten las vulnerabilidades de grupos específicos de personas, debido a su edad, discapacidad física o mental. Esta cláusula es crucial para proteger a los grupos vulnerables de ser manipulados o dañados por sistemas de inteligencia artificial que podrían aprovecharse de sus circunstancias particulares. Un ejemplo puede ser un juego en línea diseñado con inteligencia artificial que se aproveche de aquellas vulnerabilidades cognitivas, sobre todo de nuestros grupos más desprotegidos, que son los niños, induciéndolos a estos a gastar grandes cantidades de dinero en compras dentro del juego. Número 3. Puntuación social por autoridades públicas. Se prohíbe específicamente el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de autoridades públicas o en su nombre para evaluar o clasificar la confiabilidad de las personas naturales basándose en el comportamiento social o características personales o de personalidad conocidas o predichas. Esto les va a sonar, sobre todo porque en China hay el famoso scoring social. Este tipo de prácticas puede llevar a tratamientos desfavorables o incluso perjudiciales para aquellas personas o grupos en contextos sociales que son ajenos al contexto en que se generaron o recopilaron los datos, lo que plantea preocupaciones importantes sobre lo que es la privacidad y sobre todo la discriminación. Un ejemplo es un gobierno local que utiliza un sistema de inteligencia artificial para monitorear el comportamiento en línea y también fuera de línea de sus ciudadanos mediante la inteligencia artificial, tanto dentro de lo que son las redes sociales y la utilización de cualquier tipo de plataforma en línea, como también fuera de línea a través de cámaras con reconocimiento facial, asignando una puntuación basada en factores como la puntualidad en el pago de impuestos, las publicaciones en redes sociales, la participación en eventos comunitarios, su día a día. Aquellos con puntuaciones bajas enfrentarán restricciones en servicios o beneficios, como la denegación de préstamos o la limitación de accesos a ciertas áreas públicas. Estas prohibiciones reflejan un compromiso firme por parte de la Unión Europea con la protección de los derechos fundamentales y sobre todo con la dignidad humana en el contexto de la rápida evolución que estamos vivenciando todos de la tecnología y especialmente de la inteligencia artificial. Y vamos a pasar ahora a la segunda categoría, alto riesgo. Dentro de lo que es el AI Act, se aplica a sistemas de inteligencia artificial que por su naturaleza y ámbito de aplicación puedan tener un impacto significativo en cuanto a seguridad, medios de vida o incluso derechos fundamentales de las personas. Estos casos, en los que un sistema de inteligencia artificial se considera de alto riesgo, dependen de su uso y contextos específicos. Y es importante señalar que a diferencia del riesgo inaceptable, este riesgo, si bien es alto, a través de un fuerte y estricto compliance, sí que se puede implementar en la vida cotidiana de las personas. Y dentro de los ejemplos podemos encontrar una multiplicidad de implementaciones, por ejemplo la identificación biométrica y la categorización de personas físicas. Este sistema de inteligencia artificial que va a ayudar a la identificación biométrica remota de personas, ya sea en tiempo real o diferido, por ejemplo, en cuanto a fuerzas de seguridad, en cuanto a verificación facial, en cuanto a la búsqueda de personas que han cometido algún crimen o personas que están sospechadas de cometer algún crimen y no se puede encontrar su paradero, pues a través de la utilización de cámaras de seguridad expuestas en la vía pública, más la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial, pues se podría identificar concretamente a la persona. Lo mismo sucede con la gestión y funcionamiento de infraestructuras esenciales, como por ejemplo sistemas de inteligencia artificial implementados en ciertos componentes de seguridad básica dentro de lo que es un grupo humano o una población, como es la gestión de tráfico o el suministro de servicios esenciales, agua, luz, calefacción, electricidad. También se puede implementar en la educación y formación profesional. Por ejemplo, podemos determinar sistemas de inteligencia artificial para determinar el acceso o asignación a centros educativos y profesionales o para evaluar estudiantes y participantes en pruebas de acceso a la educación. También en cuestiones de empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo podemos encontrar sistemas de inteligencia artificial utilizados en procesos de contratación, selección, promoción y, por qué no, pensar en gestión de relaciones laborales. También acceso y disfrute de servicios públicos y privados esenciales, como son sistemas de inteligencia artificial utilizados por autoridades públicas para evaluar concretamente la admisibilidad a prestaciones y servicios de asistencia pública, o para evaluar la solvencia crediticia, la calificación crediticia, o por qué no, el envío prioritario de servicios de emergencia. También podemos pensar en un futuro próximo, muy próximo, aquellos asuntos relacionados con la aplicación de la normativa legal, es decir, evaluaciones de riesgo individuales relacionadas con la comisión de delitos, o por ejemplo, las pruebas de polígrafos o la detectación del estado emocional de los individuos frente a determinada situación. En definitiva, podemos entender que estas cuestiones de implementación de inteligencia artificial no solamente son indirectas, es decir, que no solamente van a servirnos para complementar la vida diaria, sino que hay algunos sistemas que de verdad van a influir tanto, pero tanto en nuestra vida, que van a generar un verdadero punto de inflexión entre lo que era antes de la implementación
y luego de la implementación. En este sentido, el pleno cumplimiento, es decir, el full compliance, es fundamental que se pueda establecer, dado que estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial con grandes dotes de complejidad. Y no solamente eso, sino que esta complejidad viene acompañado por un impacto directo dentro de la vida diaria de la comunidad. Entonces, todo esto se recoge dentro del capítulo 2 del AI Act, que se refiere a los sistemas de inteligencia artificial, pero de alto riesgo, como hemos visto, con lo cual necesitan seguir una serie de pasos y procesos clave, tal como se detallan en los artículos del capítulo. Muy bien, siguiendo con el articulado, tenemos los cumplimientos de requisitos. El artículo 8 establece que se deben asegurar que el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo cumpla con todos los requisitos definidos en el capítulo 2. El capítulo 2 abarca un montón de cosas. Considerar sobre todo la finalidad prevista del sistema, que esa va a ser la base. Dentro de una empresa, cuando hablamos y establecemos un plan de negocios, siempre se deben establecer la identificación de riesgos, que se llama plan de riesgos, y asimismo la identificación de la mitigación de los mismos, es decir, el plan de mitigación, cómo mitigar esos riesgos. Entonces, en este caso, la normativa ha establecido el mismo principio, la finalidad prevista del sistema, el alcance del sistema y asimismo cómo gestionar esos riesgos. De hecho, el artículo 9 habla íntegramente sobre ese tema: implementar, mantener, documentar un sistema de gestión de los riesgos asociado a sistemas de IA de alto riesgo, realizar un proceso iterativo continuo de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del sistema, incluyendo la identificación y análisis de riesgos, estimación, evaluación y adopción de medidas de gestión de riesgos. Entonces, en definitiva, lo que se trata es de mitigar esos riesgos y sobre todo de darle previsibilidad, porque sobre todo cuando estamos trabajando con inteligencias artificiales, como hemos visto con GPT, hay cierta imprevisibilidad de lo que pueden hacer, sobre todo en cuanto a los alcances. Entonces, es muy importante poder identificarlos, sobre todo cuando estamos tratando temas tan esenciales dentro de nuestra vida. Y luego el resto del articulado, el artículo 10, 11, 12, 13, hacen alusión a cuestiones bastante estándares dentro de lo que es la industria. Por ejemplo, datos y gobernanza de datos. Bueno, si la inteligencia artificial recoge datos, pues estos datos deben pasar por un criterio de calidad y sobre todo mantener, validar y probar estos datos para asegurarnos que los datos sean correctos. Luego, la documentación técnica, el artículo 11, mantener y actualizar los datos en cuanto a documentación técnica. La documental, que puede ser, por ejemplo, perfectamente un plan de negocio, deben establecerse de manera concreta y deben actualizarse ante la posible auditoría por parte de entidades públicas o privadas. Pero hay dos cuestiones que me gustaría señalar dentro del articulado que sí hacen especial mención y sí son muy específicas de esta normativa, que es la vigilancia humana, el artículo 14, y la precisión, solidez y seguridad del artículo 15. La vigilancia humana establece la obligatoriedad de diseñar sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que sean efectivamente supervisados por personas durante su uso y definir de alguna manera medidas de vigilancia humana integradas en el sistema o adecuadas para ser llevado a cabo por el usuario. Es decir, que no actúen solo, que no actúen de manera full automática, sino que siempre haya una supervisión humana de por medio. Y por el otro lado, la precisión, solidez y ciberseguridad consiste en desarrollar sistemas de inteligencia artificial para alcanzar niveles adecuados de precisión, solidez y ciberseguridad y ser resistentes a errores, fallos, incoherencias o ataques de terceros, pero por supuesto siempre con esta vigilancia humana del artículo 14. Y finalmente llegamos al riesgo mínimo. Los sistemas de inteligencia artificial clasificados como riesgo limitado mínimo realmente en el AI Act hacen poca referencia a los mismos y le hacen una preponderancia muy especial a lo que son riesgos inaceptables y alto riesgo, por supuesto por la importancia que tiene y que va a tener dentro de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, sin embargo, ello no obsta que este riesgo mínimo son aquellos que tienen impactos menos críticos en comparación con las demás categorías. Esta categoría, por supuesto, incluye una amplia gama de aplicaciones de inteligencia artificial que son comunes en la vida cotidiana y que generalmente se consideran de bajo riesgo en términos de su impacto potencial en los derechos y sobre todo la seguridad de las personas, como hemos podido analizar. Para los sistemas de inteligencia de riesgo limitado mínimo, los requisitos regulatorios son generalmente menos estrictos. Estos pueden incluir los requisitos de transparencia propios de cualquier tipo de startup. Los desarrolladores y proveedores de estos sistemas de inteligencia artificial deberán estar obligados a garantizar que los usuarios sean claramente informados sobre el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una aplicación de inteligencia artificial que recomienda música en una plataforma de streaming. Este sistema debería informar a los usuarios de que se utiliza inteligencia artificial
en las recomendaciones y posiblemente proporcione una descripción general de cómo la inteligencia artificial selecciona las canciones o artistas basándose en las preferencias o intereses del usuario. Y luego el cumplimiento de normativas generales de protección de datos y privacidad. Aunque estos sistemas no vayan a estar sujetos a controles muy estrictos por parte de categorías de alto riesgo o riesgo inaceptable, estos sistemas de igual manera deberán cumplir con las leyes de protección de datos y privacidad existentes, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esto es fundamental, no solamente para sistemas de inteligencia artificial, sino para cualquier otro tipo de sistema startup. Una aplicación, por ejemplo, de fitness que utilice inteligencia artificial para personalizar rutinas de ejercicio y recomendaciones dietéticas debe ser transparente sobre qué datos recopila, por ejemplo, el peso, la altura, las preferencias alimentarias, cómo se utiliza y cómo los protege en definitiva. Es importante señalar por último que la categorización en el AI Act se basa en el nivel de riesgo, como hemos dicho, y no necesariamente en la tecnología en sí. Por lo tanto, la misma tecnología que utiliza una aplicación podría clasificarse en diferentes categorías según su aplicación y contexto de uso. Es decir, si nosotros partimos, porque hay muchísimas, pero muchísimas empresas que basan toda su interacción en prompts prerealizados a través de GPT. Entonces, esa adecuación, esa personalización de una inteligencia artificial previa para brindar una inteligencia artificial customizada o personalizada va a tener no una calificación, sino dos calificaciones. Por un lado, GPT como tal tendrá una calificación de riesgo y luego esta inteligencia artificial concreta, personalizada, tendrá otra calificación de riesgo que podrá ser mayor o menor dependiendo del caso. Muy bien, y llegamos a las partes de las sanciones en el artículo 71, que establece que los Estados miembros determinarán y aplicarán un régimen de sanciones específico que debe ser efectivo, proporcionado y disuasorio por incumplimientos de este reglamento. ¿Qué quiere decir? Que este reglamento operará a nivel regional dentro de la Comunidad Europea, pero sin embargo, ello no obsta que cada país deberá determinar una norma específica para que sea de aplicación efectiva dentro de dicho país, dentro de dicha jurisdicción. ¿Vale? Entonces, cada país, una vez que esto se lance, deberá generar su propia normativa para que sea aplicable a sus ciudadanos. De otra manera, no es aplicable. Debe pasar de lo general a lo particular. Por eso, esta normativa, si bien se estará finalizando a principios del 2024, tendrá su aplicación de aquí a 2 años aproximadamente. Pero sigamos con sanciones. Dentro de las multas administrativas se establecen multas significativas para distintos tipos de infracciones, hasta 30 millones de euros o el 6% del volumen de negocio total anual mundial para infracciones graves, como la violación de prohibiciones de prácticas específicas que han sido recogidas en lo que es riesgos inaceptables o incumplimientos de requisitos de gobernanza de datos, lo que hemos hablado de lo que tiene que ver con gobernanza de datos. Hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual mundial por incumplimientos de otros requisitos u obligaciones del reglamento, o hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen del negocio total anual por presentar información inexacta, incompleta o engañosa a las autoridades. Una pregunta igual de importante también tiene que ver con el proceso legislativo, porque claro, hemos hablado de que esta normativa data del 2021, estamos en diciembre del 2023 y todavía no hay ley. ¿Qué ha sucedido con esto? Pues, como entenderán, es un proceso largo y muy complejo en donde hay una multiplicidad de actores, una multiplicidad de etapas, y en este momento concreto nos encontramos en una de las etapas finales llamada rol de normas armonizadas. ¿Qué quiere decir? Es básicamente coger el grueso del asunto, es decir, ya la norma en su totalidad no está definida, pero dentro de lo que es las cuestiones macros sí que lo están. Entonces, ¿habrá algunas modificaciones? Posiblemente hay algunas modificaciones con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, pero serán modificaciones complementarias, serán modificaciones que sí son significativas, pero no irán en contra de la base estructural de lo que hemos hablado, es decir, las clasificaciones estarán, el tipo de clasificaciones estarán, quizás puedan modificarse en vez de un 6% de la sanción, quizás sea un 5, o en vez de un 5 quizás sea un 2 o un 8, pero en definitiva el grueso del asunto, que es lo que tienen que tener en cuenta, eso estará vigente. Entonces, aquí, en este momento, en diciembre del 2023, tendrá un rol muy, muy importante lo que son los organismos europeos de normalización, la OEN. Por ejemplo, la CEN, la CENELEC,
y la ETSI son los responsables de elaborar todas las normativas dentro de la Unión Europea. Básicamente, la Comisión elabora una solicitud de normalización basado en su criterio. La OEM, a través de comités técnicos y grupos de trabajo, desarrollan estas normas complementarias. Las normas se basan en un consenso y se suelen referir a normas internacionales para garantizar esta coherencia global, esta coherencia regional que estamos hablando. Luego se consultan a las ONN, es decir, a los organismos nacionales de normalización. Partimos de los organismos europeos de normalización regional a los organismos nacionales de normalización. Y también hay una cuestión de por medio, porque cada normativa, cada país tiene su propio criterio. Entonces, bueno, ahí es donde se establecerán ciertos criterios, cierto consenso a todas las partes interesadas y se recopilan todos los comentarios y consideraciones de cada uno de los países. Los consultores en normas armonizadas van a evaluar la conformidad de esta norma con las solicitudes y finalmente se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y se convierten en normas armonizadas. Hasta el momento, antes de la aprobación oficial de la ley en inteligencia artificial, las OEN trabajan en las normas europeas, es decir, están trabajando a nivel regional, que servirán como base para las futuras normas armonizadas una vez que pasen con los ONN. Diversas fechas claves indican el desarrollo de borradores, la aprobación de solicitudes y el inicio de trabajo sobre normas generales en cuanto a inteligencia artificial. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se espera que hacia finales del 2023 o principios del 2024. Hoy es 13 de diciembre del 2023, con lo cual seguramente esto ya sea para el año que viene. Una vez finalizada la ley de inteligencia artificial, comienza el trabajo en normas armonizadas propiamente dichas con un enfoque más nacional. Para principios del 2025 se espera complementar las normas para que estén en vigor antes de la aplicación de la ley en inteligencia artificial. Y en el 2025 finalmente tendremos esta normativa que nos regirá a todos por igual. En definitiva, con las previsiones actuales se espera que haya una ley determinada y efectiva a casi un año de la creación de este vídeo y a casi 5 desde la primera propuesta de la ley de inteligencia artificial. Y esto es especialmente importante porque los reguladores tienen un verdadero desafío y no es otro que el avance violento, gigantesco por parte de las inteligencias artificiales, por parte de la tecnología. Y es que tener una normativa específica pero que quede vetusta en comparación con la normativa actual, con la tecnología actual, no tiene sentido. Situación similar se enfrenta la ley MiCA, que si bien es un reglamento clave, homogéneo y necesario para toda nuestra vida, también ha sucedido lo mismo en materia de blockchain, dado que la ley MiCA, al crearse, no tuvo en consideración cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, las cuestiones de NFTs, porque todavía no terminaron de entender, conceptualizar lo que son los NFTs. Entonces, hay consideraciones muy importantes que seguramente van a surgir de aquí en más para el año 2025. Tengamos en cuenta que parece una escala corta de tiempo, parece un año y medio, que para una persona, 16 meses es tiempo, pero tampoco es tanto. Para la inteligencia artificial es un mundo de diferencia. Imaginemos que en el octubre del 2022 se lanzó ChatGPT 3.0, donde se popularizó, hubo más de 100 millones de descargas en los primeros días, y esto produjo un cambio, un punto de inflexión histórico. Lo que va a suceder de aquí al 2025 es fascinante, con lo cual vamos a seguir muy de cerca lo que son las consideraciones legales que esto va a tener. Quizás haya una aceleración por parte de los organismos públicos al necesitar regular todo este aspecto. Ustedes imaginen que por día se calcula que a nivel mundial se crean 137.000 startups. En el año 2022 se crearon 305 millones de startups. Esto incluye, por supuesto, una buena parte de blockchain y una buena parte ahora de inteligencia artificial. Con lo cual, si sos un emprendedor de esos, te invito a suscribirte porque esta información te va a ser muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.